dentro de su materia de estructuras socioeconómicas de México. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta videoclase con la cual iniciamos nuestra semana. Y bien, les quiero comentar que la semana pasada estuvimos viendo temas importantes como fue la Primera Guerra Mundial en videoclase, y en clase Meet estuvimos analizando lo que son los ciclos económicos y también un tema muy importante, cuáles son los cambios sociales. Y les decía que estos dos temas, sobre todo que acabo de comentar al final, que son los cambios sociales y los ciclos económicos, era importante analizarlos debido al tema que vamos a tener el día de hoy, que es la Gran Depresión de 1929. Para empezar, ya me van a entender lo que es una depresión económica. Decíamos en la clase Meet y en la figura que les expliqué, en este dibujo, vaya, que el punto más bajo de una economía es la depresión. No hay más bajo. Entonces, quiero decir que tuvieron un auge en su momento, que hubo una recesión, que esa recesión se agudizó y entonces llegamos a una crisis económica. Esta crisis siguió su caída abrupta hasta llegar a una depresión económica. Entonces, vamos a poder entender, después de haber analizado el tema de los ciclos económicos, a qué nos referimos y la importancia que tuvo al decir que fue la Gran Depresión de 1929. ¿Dónde se da? Se da en Estados Unidos, ¿ok? Pero es necesario comentarles que se da después de la Primera Guerra Mundial. Dijimos que la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, pero recuerden que los estragos de una guerra no terminan en el momento que la guerra termina, todo lo contrario, ahí empiezan apenas las consecuencias de la guerra, sobre todo sociales, económicas y políticas, en cada uno de los países, en su interno, pero también a nivel exterior, ¿ok? O sea, a nivel internacional comienzan los problemas y las situaciones que trae consigo una guerra, y siempre va a pasar así. Ahora, algo que no les he mencionado y que es importante decirles es que cuando se comienza a considerar una guerra mundial, no vamos a decir que una guerra mundial significa que todos los países del mundo estuvieron o fueron parte de la guerra. Una guerra mundial se considera mundial cuando hay 5 participantes, esto según la ONU y también según el Consejo de Seguridad y la Corte de Justicia Internacional o Corte Internacional de Justicia. Entonces, habiendo 5 países participantes, ya podemos considerar que hubo una guerra mundial. ¿Ok? Cuando son menos países es un conflicto internacional, pero no llega a ser guerra mundial, hasta que son 5 los países participantes. En este caso de la Primera Guerra Mundial, pues inicia con 6 países, en este caso, y una nación aliada que fue Serbia. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué fue después de la Primera Guerra Mundial? ¿O qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial con esta Gran Depresión? Recordarán ustedes que en el tema de la Primera Guerra Mundial yo les dije que Estados Unidos había participado, pero al final y con muy poco alcance. No fue mucho lo que participó Estados Unidos en la primera, más sí en la segunda, sobre todo si comparamos la participación de Estados Unidos en la primera y la participación de Estados Unidos en la segunda, fue muchísimo más en la segunda, ahí sí fue protagonista, vaya, mientras que en la primera fue un participante más, que no fue el que inicia la guerra. Entonces, como Estados Unidos no participó durante toda la guerra y no tuvo una participación tan directa, pues Estados Unidos no salió desfavorecido económicamente hablando, como por ejemplo los otros países que pues ya vimos: Rusia, Inglaterra, Francia, ellos sí participaron directamente. Italia, en este caso Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que queda devastado en cuanto hablamos al territorio. Ya dijimos que el Imperio Austrohúngaro desaparece. Y por la desaparición del Imperio Austrohúngaro fue que hoy en día tenemos otros 3 países. ¿Ok? Acuérdense que ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, atendiendo a esta situación, podemos decir que al Estados Unidos no haber entrado tan directamente, él no salió tan desfavorecido económicamente hablando, como lo acabamos de decir, como las otras naciones o países que sí salieron muy desfavorecidos, sobre todo y específicamente Alemania. Porque recuerden que dijimos en el Tratado de Versalles o los tratados de paz,
Para poderse firmar, se obligó de alguna forma a que Alemania lo firmara, pero sobre todo que Alemania se aceptara muchas circunstancias que no le iban a favorecer al término o como consecuencia. ¿Cuáles son? Alemania tenía que no tener el ejército más que lo muy necesario para continuar sus labores internas, o sea, para guardar el orden interno de Alemania, más no para hacer guerra. Las armas, no podía producir más armas de las que necesitara para conservar Estado de Derecho dentro de su mismo país. ¿Ok? Alemania también tuvo que ceder algún territorio a los países que ganaron la guerra, por decirlo así, aunque se supone que no tenía que haber ganadores porque fue un tratado de paz. Sí, los hubo. Entonces, él tenía que ceder a estos otros países que pues en este caso fueron Francia, Inglaterra. ¿Ok? Y esto lo que hizo es que quedara muy mal económicamente si hablamos del último punto y el más importante del Tratado de Versalles, que era pagar una indemnización o los gastos ocasionados por la guerra a los países aliados. Entonces, en esta circunstancia, como ustedes imaginarán, pues Alemania quedó muy mal económicamente, políticamente, socialmente, estratégicamente. Comentarles que ya uno de los elementos que había estado en esa Primera Guerra Mundial es el que va a ser un protagonista, o más bien antagonista, importante en la Segunda Guerra Mundial, que fue Adolf Hitler, ¿ok? Ya ustedes han escuchado mucho de él. En la siguiente clase también estaremos hablando de él más a profundidad, pero era importante mencionar que Adolf Hitler participó dentro del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes imaginarán ese sentimiento que causó, sobre todo para quienes estuvieron peleando en la guerra, el decir que Alemania había tenido la culpa de la guerra, cuando todos sabemos cómo surgió toda esta situación. Ahora que estuvimos analizando el golpeteo, quién inicia el primer ataque, que fue Serbia contra Austria-Hungría. Entonces Austria-Hungría dice a sus compañeros de alianza y en este caso ellos atacan a los aliados o a las amistades internacionales que tenía Serbia, que fue a París, Francia. Fue el primer ataque y de hecho también en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver algo parecido. ¿Ok? Entonces, vean, con esto podemos decir que Alemania era de los que estaban más afectados económicamente, pero no era el único. También estaban afectados incluso los que estaban del lado de Estados Unidos. Entonces, al Estados Unidos ser como el que está mucho mejor económicamente después de esta Primera Guerra Mundial, el que resulta casi intacto en su economía, ¿qué es lo que pasa? Empieza Estados Unidos a prestarle a esos otros países dinero. Les presta pensando pues que iba a obtener una ganancia porque les iban a regresar no solo el préstamo, sino le iban a regresar también los intereses, ¿ok? Generados por el préstamo. Nunca imaginó Estados Unidos que no iban a tener de dónde pagar, por lo que entonces pues no le pagan. Y Estados Unidos se queda en una economía muy, muy debilitada. ¿Ok? Esto es solo la introducción. Poco a poco me van a ir entendiendo todo lo que vamos a hablar el día de hoy en este tema de la Gran Depresión de 1929. Quiero decirles que esta Gran Depresión, esta situación económica mundial, aunque se genera en Estados Unidos, tiene efecto dominó en muchas partes del mundo. Uno de los más afectados, México, por nuestra relación no solamente cercana en cuanto a territorialmente hablando, sino también nuestra relación económica tan cercana con Estados Unidos, ¿ok? En este caso, entonces, pues, como ya hemos dicho, cuando a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía, y así fue el caso. México estuvo también muy mal económicamente como resultado de esta Gran Depresión de 1929. Se calcula que duró 10 años, que empezó a sentirse salir de la depresión hasta 1939. Pero no quiere decir que hasta ahí se haya hecho algo, ¿ok? Se empezaron a tomar medidas desde 1932 con el presidente Joseph Delano Roosevelt. En este caso
fue que empezaron a tomarse las medidas necesarias para salir de esta Gran Depresión. Pero como ustedes saben, no es como que hoy tomo una decisión económica y mañana me resulta y ya todo está bien. Tiene que pasar procesos, momentos, ciclos para poder volver a tener un auge dentro de esta reactivación. Entonces, se comienza la reactivación en 1932, pero se logra hasta 7 años después, en 1939. Fueron las bases de Roosevelt al final lo que logró que se pudiera tener una estabilidad para 1939. Y como les dije en el tema de los ciclos económicos, el auge que tuvieron estaba aquí, hubo una recesión, hubo una crisis, llegan a una depresión económica, pero cuando empieza las reactivaciones llegan a un auge mucho mayor que el que tenían antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de haber superado una depresión van a salir avantes y van a salir muy fortalecidos, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar ahorita al pizarrón, a ir analizando punto por punto cada una de las cosas que les anoté en el apunte, que de hecho ustedes ya tienen ahorita en su libreta, y que al haberla anotado, pues a lo mejor estuvieron captando las ideas y ahorita las van a entender, ¿ok? Bueno, entonces vamos al pizarrón, chicos. Un poquito más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sé que probablemente no alcanzan a ver todas las letras, pero ya las tienen en el apunte y en la foto que puse al inicio de este video, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver. Al término de la Primera Guerra Mundial, como ya les estuve platicando, Estados Unidos de América se convierte en la única potencia cuya economía creció durante la Primera Guerra en lugar de sentir un detrimento como lo tuvieron, por ejemplo, los otros países, tanto Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra, Austria-Hungría y en este caso, pues lógico, Serbia. Recuerden que Rusia sale un poquito antes de que termine como tal la Primera Guerra Mundial porque dentro del territorio de Rusia se estaba teniendo una guerra interna que se llamó la Revolución Rusa, que fue el socialismo contra el zarismo y que incluso se gana. Hoy en día Rusia sigue siendo un país socialista. Hay quienes dicen que ya solo es socialista por nombre, que porque tiene mucho de capitalista, pero bueno, al final de cuentas es algo que tenemos como antecedente desde ese entonces, ¿ok? Bien. Ahora, los otros países tenían una lenta recuperación o una nula recuperación económica. La mayoría de ellos habían tenido que pedir prestado a los bancos estadounidenses para poder reactivar su economía y no les había resultado todavía o no tenían aún un resultado factible. Con esto nos vamos a que en octubre de 1929 se ofertaron sin tener compradores 13 millones de acciones. Hasta aquí quiero explicarles de qué se trata y por qué el ofertar acciones en 1929 sin tener como tal compradores afecta tanto en la economía. Primero les explico. Ofertar sin tener comprador. ¿Qué es lo que hace que una acción suba de precio o una acción baje de precio? Recuerden que yo ya les he explicado que cuando un producto es muy deseado pero al mismo tiempo es muy escaso, normalmente lo que hace es subir el precio, porque la gente lo va a comprar sin importar cuánto cueste, por la necesidad que tiene de él, ¿ok? Entonces va a comprar el producto y entonces lo que va a hacer es que el producto pueda estar subiendo de precio, siendo escaso, pero al mismo tiempo siendo muy requerido o necesitado, va a subir de precio. Aquí lo que pasó es todo lo contrario, no había en este caso compradores. O sea, digamos que era poca demanda. Pero al ofertarse, o sea, al haber oferta, era más la oferta que la demanda. Esto quiere decir que tenía que darla a muy bajo costo, ¿ok? Esto es a lo que se dedica, en este caso la bolsa de valores, a estar vendiendo, bueno, a tener la compraventa de acciones en diferentes empresas. Y lo que nosotros conocemos como corredores de la bolsa son personas o asesores que te pueden decir en qué empresa es mejor o más factible que tú inviertas para comprar su acción porque sus acciones están a la alza, o sea, sus precios están a lo mejor elevados, pero las ganancias que vas a obtener al comprar una acción son muy buenas. Cuando están a la baja quiere decir que, bueno, a lo mejor no es tan cara, pero no vas a recibir muchas ganancias de la acción. Entre más ganancias vayas a recibir de la acción, lógicamente
va a ser más cara la acción. En este caso entonces, como las acciones se ofertaron sin tener demanda, o sea, sin haber compradores, lo que hace es que se vengan los bancos o las empresas a la bancarrota, o sea, a la quiebra, ¿ok? Empiezan a quebrar los bancos, empiezan a quebrar muchas empresas y entonces estas decimos que lo que trae es una depresión económica en la bolsa de valores de Nueva York, que recuerden que se llama Wall Street, ¿ok? Muchos hemos escuchado, por ejemplo, la película del Lobo de Wall Street. De esto se trata, es un corredor de la bolsa de valores. Y precisamente ahí podemos ver cómo es importante que esté habiendo movimiento económico y en este caso al producirse bancarrotas masivas en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, podemos nosotros decir que económicamente hablando, Estados Unidos ahora se había caído. Aquel que no caía ni con la Primera Guerra Mundial, cayó después de ella por la falta de pagos que tenían sus, en este caso, acreedores, ¿ok? ¿Quiénes eran los acreedores? O sea, la gente, bueno, más bien al contrario, él era el acreedor de los deudores, que en este caso, ¿quiénes eran los deudores? Los países que habían participado en la guerra, que le habían pedido prestado y que no habían pagado. Esto de la quiebra de los bancos genera una crisis financiera, pero la crisis financiera ya no solo se da en Estados Unidos, sino que se da en Europa y en gran parte del mundo. Para nosotros es muy importante mencionar que se da en México, ¿ok? Entonces la quiebra de muchos bancos genera una crisis financiera en Estados Unidos, en Europa y en el mundo. Por eso muchos sociólogos en muchos libros hablan de la Gran Depresión Económica Mundial, ¿ok? Aunque también la vamos a encontrar como la Gran Depresión Económica de la Bolsa de Valores de Wall Street en Estados Unidos o Nueva York. Ahora, ¿qué es lo que trae esto consigo? ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues resulta que algunos empresarios compraron oro y lo compran en Inglaterra, en Francia, pero también hacen la compra de oro en Estados Unidos. ¿Por qué el oro es importante? Bueno, depende de la economía. Hoy en día muchas economías ya son subjetivas, basan su economía de acuerdo a la ley de oferta-demanda nada más. Y también de ahí va a derivar cuánta moneda se tiene, o cuánta moneda están generando, el papel moneda que llamamos en México. Pero en esa época, la mayoría de los países, su economía estaba basada en el oro o en las reservas de oro que tenía cada país. Inclusive, si ustedes hacen una visita al Museo del Banco de México, les van a explicar cómo es que hacen para calcular cuánto dinero tienen que sacar al mercado. Ustedes dirán, bueno, pues cuando hay una crisis económica o hay poco dinero, ¿por qué no hacemos que el Banco de México comience a imprimir dinero y pues lo metemos a la sociedad? Esto lo que genera es una inflación. Ya sabemos lo que es inflación por temas previos. Cuando, por ejemplo, tú comprabas un chicle en 1 peso y resulta que el mismo chicle un tiempo después te va a costar 10 pesos. Entonces aquí estamos viendo el nivel de inflación. Pues resulta que cuando nosotros emitimos mucho dinero sin tener una base o un sustento, lo que vamos a hacer es que haya inflación. Por eso no se puede meter el dinero así nada más. Ahora, ¿cómo hacen entonces para calcular? Les digo, hoy en día depende de la economía. En ese entonces, la mayoría de los países, para poder imprimir, era en base a lo que tenían de reservas de oro. Vamos a ver, a pensar que decían, tenemos tanto oro, ¿cuánto cuesta el oro? Está tanto, hacen el cálculo y entonces el dinero o económicamente hablando, ese oro representa tanto, por ejemplo 20 millones, ¿no? Un decir. Entonces van a imprimir el papel moneda que refiere a esos 20 millones. Por eso también una de las medidas económicas para las crisis en ocasiones es, dependiendo si queremos hacer crecer la economía o acortar la economía, es sacar de circulación dinero o meter a la circulación dinero, ¿ok? Esto lo vamos a ver, en este caso solo con el bachillerato de económico administrativo, lo vamos a ver cuando veamos los tipos de política, por ejemplo, la política monetaria, la política financiera, la política fiscal. Ahí veremos este tema.
de cuando quiero hacer una economía restrictiva o lo que cuando quiero es hacer una economía expansiva. Restringida es cuando está muy bien la economía, pero está viendo ganancias de más, entonces lo que voy a hacer es restringir la economía. Cuando está muy baja la economía y la quiero expandir, voy a hacer una economía expansiva. Ustedes dirán, ¿cómo es que un país va a querer hacer chiquita su economía cuando tiene mayores ganancias? Yo les he dicho que los países no son como las empresas. A las empresas nos conviene o les conviene tener ganancias, y entre más ganan o más ganancias tienen es mejor. Para un país no, para un país todo es cuestión de equilibrio, no más, no menos, ¿ok? De eso se trata. Bien, entonces les decía que cuando los empresarios deciden comprar oro en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lo que logran es que la moneda pierda valor. ¿Por qué? Pues bueno, hay menos reservas de oro en esos lugares o más reservas en aquellos donde se compra, ¿ok? Pero al final de cuentas, la reserva de oro es lo importante o es lo importante en las economías. Esto que hace que la moneda pierda su valor da como consecuencia que esta crisis se haya extendido, ¿ok? Nos vamos a 1932. Ya para 1932, la producción seguía disminuyendo, pero ahí estamos hablando de producción. Vean, vamos de nueva cuenta a tocar el tema de la ley de oferta-demanda que ya hemos analizado. La producción disminuye y disminuye en un 38%. ¿Qué es lo que sucede cuando una producción en una empresa disminuye? Pues lo que sucede es que pues tienen que recortar los salarios de los empleados o tienen que despedir a los empleados. Y esto sucede. Recortan salarios en algunas empresas, en muchas otras despiden a los empleados, lo que genera un 35% de desempleo. Vean, normalmente en los países hablamos de 2%, 3%, 5%, 6% o menos tanto por ciento. Y aquí estamos hablando de un 38% en la disminución de la producción y un 35% de desempleo. En este caso, aunque la producción disminuyó, con la poca producción que se realizaba, seguía habiendo sobreproducción. ¿Qué significa eso? Que la gente no tenía dinero para comprar. Entonces la producción tanto de productos perecederos como de los productos imperecederos, ahí estaba. Es mucho más grave en los productos perecederos que se quede la producción. Quiere decir que son productos que sí se echan a perder. Entonces, si son productos que se echan a perder y no se venden, estamos generando unas pérdidas masivas, ¿ok? Que entonces ahí es donde vemos qué tan importante es la economía en un país. Eso sucedió. Era poca la producción que se realizaba, pero aún así había sobreproducción si hacíamos la operación de la escasez, que es un tema que también analizamos en económicos. Entonces acuérdense que ¿cómo voy a saber si hay escasez o si hay sobreproducción? Va a haber escasez cuando sea más necesidad y poco producto. Entonces, como es muy poco producto y son muchas las personas que lo necesitan, se dice que ese producto es escaso. Cuando hay sobreproducción, cuando hay producto o mucho producto y pocas personas que lo necesitan o lo compran. Aquí pasó eso. Hubo poca producción, pero aún así era mucho menos la demanda. Por lo tanto, lo que sucede es que los precios se volvieron a ir abajo, se desplomaron los precios. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede con el desplome de precios? Pues que las empresas se vayan a la quiebra. Por último, para terminar con la Gran Depresión, que es poco lo que les estoy comentando, algo que se vivió en ese entonces, 10 años que estuvo tan mal la economía, pero bueno, el último punto es que los granjeros estadounidenses no vendían lo cosechado, o sea, ellos invierten dinero para sembrar. Y ese dinero en muchas ocasiones, o en la mayoría, es dinero que les presta Estados Unidos, por ejemplo, los bancos, vaya. Entonces, los bancos estadounidenses o hasta el mismo gobierno hace algún tipo de fideicomiso o hace algún tipo de préstamo a los particulares. En este caso, los granjeros le piden prestado a los bancos o al gobierno para sembrar. Ellos saben que una vez que llegue el tiempo de cosecha, van a vender su producción y tienen para pagarle al banco o al gobierno y para obtener su propia ganancia. En este caso, imaginen, le pidieron prestado y resulta que cuando cosecharon, pues
no se vendían sus cosechas. Queda como resultado que ellos no tenían dinero para pagar su deuda al banco. Y cuando pedían prestado al banco, tenían que dejar en prenda algo. En este caso, es lo que nosotros conocemos como garantía de hipoteca o hipoteca. Entonces tenían sus propiedades hipotecadas hasta que fueran a cumplir con esa deuda que tenían con los bancos. Como no cumplieron con la deuda, les quitaron sus propiedades. Y entonces también en el campo afectó esta gran depresión de 1929. Cuando afectas a ese sector que le cubre la necesidad a todas las clases sociales, se viene abajo. Recuerden que ya hemos visto la estructura. Entonces, aunque la estructura sea triangular y digamos que la superestructura son los que trabajan con las ideas, la infraestructura se dedica a la producción de lo que quieran, pero la que más es necesaria para toda la pirámide es la producción alimentaria, de la canasta básica, de los productos que consumimos todos, sin importar si son ricos, pobres, de clase media, todos ocupamos comer. Entonces, cuando se afecta al campo o a los que tienen los productos básicos de la explotación primaria, entonces es cuando la estructura se viene abajo. Vean por qué hablamos de una gran depresión en Estados Unidos en 1929. Hasta aquí vamos a dejar nuestro tema de la Gran Depresión. El siguiente tema que veremos es cómo se salió de la depresión en Estados Unidos y cómo pudimos salir también de esa situación económica tan fatal que estaba en México. Y esto fue gracias a los presidentes que estuvieron en ese entonces. En Estados Unidos 1932, en México inicia su gobierno en 1934. Estoy hablando de Joseph Delano Roosevelt y estoy hablando de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Bueno, del general Lázaro Cárdenas. Les agradezco que hayan estado en esta videoclase. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.